¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. Y en verdad, este diálogo del día de hoy es para la historia. Me acompaña el señor rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Eduardo Bautista. Maestro, mucho gusto. Gracias por Bienvenido. la invitación, maestro Raúl. Gracias. Y también está con nosotros, y eso es muy significativo, el maestro, ex rector de la universidad y ex secretario general de gobierno en el momento que se aprobó la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Agustín Márquez Uribe. Maestro, qué gusto. A tus órdenes y muy contento de estar aquí. Gracias. Pues empezamos. Este año, 2021, se cumplen 50 años, o se están cumpliendo 50 años, de que el Poder Legislativo del Estado emitió el decreto correspondiente para conceder a quien había sido el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, después Universidad Benito Juárez de Oaxaca, concederle la plena autonomía, la autonomía de la universidad, y como lo establece en su primer artículo el decreto, a partir de ese momento y de que fuera publicado, se le reconocería a la institución como Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La legislatura de aquella época emitió el decreto el 24 de agosto de 1971. Y el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador interino Fernando Gómez Sandoval, también es rector de la universidad, lo publicó en el Diario Oficial el 9 de octubre de 1971. En tal forma, estamos en 50 años, celebrando 50 años de ese momento. Señor rector, un primer comentario. Muchísimas gracias por la invitación y muy halagado de poder compartir esta mesa con ustedes dos. Maestro, dada la trayectoria de su actividad estudiantil en ese momento, dirigente de la Federación Estudiantil de Oaxaca, que fue una instancia impulsora del movimiento de autonomía y que alcanzó un resultado muy puntual, el reconocimiento institucional de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Y pues, ¿qué puedo decir de que pues con quien ha hecho historia de nuestra máxima casa de estudios poder compartir diálogo esta mañana? También con el maestro Agustín Márquez Uribe, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, muy halagado también de compartir, maestro, dado que su trayectoria en la universidad sin duda ha marcado una huella muy profunda como activista estudiantil desde la transición del Instituto de Ciencias y Artes hasta Universidad Benito Juárez en el año de 1955. Después, como rector en el intenso año de 1968, posteriormente como interlocutor de nuestra universidad, de la comunidad universitaria, de la Federación Estudiantil, en 1971, ya en su cargo como secretario general de gobierno. Y como bien comentaba el maestro Raúl en la presentación, sin duda mucho que aportar de lo que ya se ha trazado ya en la historia de nuestra universidad y de lo que se tiene que seguir mencionando como una oportunidad, desde luego, para pues, poder rescatar la memoria viva de la autonomía. Entendemos que la autonomía no es un concepto estático que quedó en un momento histórico ni respondió a reclamos muy puntuales. Qué bien que así ocurrió, pero la autonomía de una institución como la UABJO se sigue construyendo día a día. Cierto. Y han sido 5 décadas de trayectoria, de gestión, de hacer autonomía.
Han sido 5 décadas, desde luego nada tersas, sino ha tenido una trayectoria un tanto accidentada, un tanto zigzagueante, ¿sí? Tanto por las tensiones internas de nuestra máxima casa de estudios como hacia el exterior. No ha sido fácil hacer valer la autonomía. Si la llevamos a su más amplia acepción, como la posibilidad de construir y formar en el pensamiento libre, en el pensamiento democrático, en el pensamiento crítico, que pues es el principal asidero de cómo pensamos la autonomía, y que eso también ha permitido a nuestra institución emprender sus propias formas de autogobierno, su organización política, administrativa, la administración de sus finanzas. Ha sido un proceso sumamente complejo, pero que pues va marcando nuevas rutas, incluso en contextos sumamente difíciles. En este momento nos encontramos en una situación de pandemia que también nos lleva a repensar el quehacer propio de la universidad, de nuestra institución, en las circunstancias actuales. Son momentos de pandemia que han obligado a nuestra comunidad universitaria a replegarse, a tomar clases a distancia, a reorganizar el conjunto de actividades académicas e institucionales, y esto le da nuevos matices a la gestión de la autonomía, al trabajo que se tiene que emprender por la comunidad universitaria. Nada que comparar de lo que ocurrió en esos álgidos momentos de inicio de los 70, fines de los 60, con la emergencia de los movimientos estudiantiles, la Ciudad de México, el movimiento del 68, los años que siguieron en diversas entidades y que seguramente marcaron una profunda huella en la gestión inicial de la autonomía en nuestra casa de estudios. Pero creo usted, maestro, que tiene también mucho que comentarnos de ese importante momento del 71. Gracias, señor rector. Sí, por supuesto, como usted bien lo apunta y como lo comentábamos con el maestro Márquez fuera de cámaras, desde el 68 se fue generando toda una corriente de carácter ideológico, de carácter político, de carácter democrático. En 70 en Oaxaca se dio tal vez el último coletazo de la represión de Díaz Ordaz, cuando se reprimió a la Federación Estudiantil que se vinculaba con grupos sociales. Hubo 2 compañeros presos, 1 muerto, se expulsó a los compañeros de la Federación Estudiantil. Y en el mismo 70, a finales del 70, hubo un cambio de gobierno, de régimen, no de régimen, de gobierno federal, al entrar, salir Díaz Ordaz y entrar Echeverría. En ese contexto, el entonces gobernador Víctor Bravo Aguja se fue como secretario de Educación Pública al gobierno federal y quedó como gobernador interino un exrector de nuestra universidad, el maestro Fernando Gómez Sandoval, quien a su vez convocó a nuestro amigo, maestro respetadísimo Agustín Márquez Uribe a ser secretario general de gobierno. Había en ese momento tensión en la universidad, sin embargo, con la llegada del maestro Gómez Sandoval, del maestro Márquez, con el apoyo del maestro Rubén Vasconcelos, que era el director de la Escuela de Administración, que era entonces bueno, la juventud es un estado de ánimo, pero en ese momento cronológicamente era un director muy joven. Él fue interlocutor también para que pudiéramos reactivar la Federación Estudiantil en el 71. Hubo elecciones finalmente de Federación Estudiantil y competimos 3 planillas. Me tocó a mí encabezar una de ellas y ganar la elección. Y a partir de ese momento hicimos un replanteamiento hacia el gobierno del Estado y hacia el gobierno federal en el sentido de poder, primero, que se levantaran las expulsiones, que se liberaran a nuestros compañeros presos, y ya un gran proyecto legislativo que presentó la Federación Estudiantil en un acto en el Paraninfo de la universidad que presidió el maestro Bravo Aguja, el maestro Gómez Sandoval, el maestro
Márquez Uribe, el maestro Yáñez, el doctor Mario Pérez Ramírez, que era el rector, estaba el consejo, líderes estudiantiles. Ahí hicimos el planteamiento y a partir de ese momento se inició todo un proceso de interlocución que culminó en el 16, el 6 de agosto, cuando el Consejo Universitario adoptó como suya, hizo suya la propuesta de la Federación Estudiantil en torno al tema de la autonomía y otra serie de reformas a la ley orgánica, incluyendo de la elección del rector. Luego se presentó ante el secretario general de gobierno, que era el maestro Márquez Uribe lo turnó y aquí está el documento, el 16 de agosto, firmado por el maestro Márquez, turna a la comisión permanente de la 47 legislatura local el oficio, el documento correspondiente. Voy a leerlo porque me parece que es muy significativo. Por acuerdo del señor gobernador interino constitucional del Estado y para los trámites de ley, me permito remitir a ustedes en 4 hojas útiles circular enviada a este gobierno por el C. Dr. Mario Pérez Ramírez, rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, relacionada con iniciativa de reformas a la ley orgánica del citado plantel, presentada por la Federación Estudiantil Oaxaqueña. Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio efectivo, no reelección, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y firma el secretario general del despacho, licenciado Agustín Márquez Uribe, aquí presente. Maestro, ¿qué nos dice respecto a toda esta etapa? Pues para mí os van a hacer recuerdos de lo que uno vivió, no solamente como autoridad universitaria, sino también como autoridad de gobierno, como secretario de gobierno. Pero la integración de un organismo de la universidad, del Consejo Universitario, hizo que reflexionáramos muchísimas cosas, porque había tal libertad para que las escuelas nombraran a su representante de su escuela ante el Consejo Universitario. Y entonces nos encontramos ahí con gente de derecha, con gente de izquierda, con independientes, y luego con un grupo de estudiantes que era muy exigente, caray. ¿No? Si es que hasta tuvimos una marcha, ¿te acuerdas, Raúl? Nada más que muy respetuosos ellos, yo les dije nada más que necesitamos 2 discursos, nada más 2 discursos, el del rector y el del presidente de los estudiantes, para que... Entonces se les daba intervención y luego cosas muy simpáticas como sucedieron, mezclados, ¿sí? Maestros de otra creencia, de otra doctrina política, con maestros como nosotros de otra corriente política. Así es que, ¿cómo era posible que en una marcha armonizaran las 2 corrientes con la corriente estudiantil, que tenía su propia doctrina, su propia forma de ir a interpretar la autonomía? Y se conciliaron los intereses y resultó, en primer lugar, una marcha muy bonita, muy prestigiada. Y recuerdo perfectamente que veníamos caminando por Macedonio Alcalá y se acerca Sadot Jiménez Crespo, que fue el genio de la universidad, pues sabía todo. Era el que sabía de las llaves, dónde abría la puerta, dónde tenía el rector su saco, etc. Dice, hay un grupo de muchachos que no son de la universidad y que quieren aprovechar el momento para pronunciar sus discursos. Gentes de la Escuela de Reyes Mantecón, de otro tipo de creencias.
pues les van a decir, por favor, que a la China Hilaria, porque ese movimiento es de los estudiantes de la universidad. Y oyera usted los discursos. Se quedaba uno espantado, hasta aprendió uno a pronunciar discursos en relación al momento. Pero se logró lo que se quería, que se reconociera la universidad, que era un organismo autónomo. La impugnación que se hacía es, pero ¿cómo pueden hablar de autonomía si económicamente dependen del gobierno federal y del gobierno del Estado? Pues muy sencillo, porque la colegiatura que pagaban los muchachos era de 5 pesos y hasta eso ni en junto, sino cada mes. Allí es que había que estarles cobrando los... Era don Luis Palacios el tesorero de la universidad. Son recuerdos muy viejos, pero que vienen al caso, ¿no? Para que ustedes conozcan cómo se fue generando el aspecto, hasta que llegó a ser un organismo autónomo que gestionaba sus propios ingresos a nivel federal, a nivel del Estado, y que tuvo el éxito que luego las nuevas generaciones hicieron que se continuara con aquello. Y nació lo que es una universidad. A nosotros nos decían, pero ¿cómo pueden hablar de autonomía universitaria si dependen económicamente del gobierno federal? Serían autónomos cuando la universidad se sostuviera con sus propios recursos, con los ingresos que obtuviera. Pero he ahí la dificultad. ¿Dónde iba a conseguir la universidad si pagábamos, se pagaban los muchachos 5 pesos por ingresar al... Resultaba una situación muy difícil, ¿no? Con 5 pesos y todos exigentes, como eran los muchachos, muy respetuosos, pero exigentes. Así es que esa es la memoria para nosotros que traemos al caso en este momento, ¿no? Cómo se fue generando el que la universidad pudiera vivir con sus propios recursos. Sin duda, maestro, momentos claro, complejos. Lo que usted comenta es la marcha que iniciamos o que realizamos en 68 para apoyar el movimiento estudiantil de México. Lo que usted dice, pues ya es la Biblia, es cierto. Ahí confluían todas las corrientes que generaron después toda esta en el 71, esta iniciativa para el tema de la autonomía, que si me permite lo retomo. El día 17 de agosto le giraron a usted como secretario general de gobierno una comunicación por parte de la legislatura donde le informaba que ya había sido turnado para estudio la iniciativa de reformas para conceder la autonomía, y luego ya se realizó el estudio y el 24 de agosto precisamente fue cuando ya se presentó al Pleno, se votó y a ustedes se lo comunicaron inmediatamente como autoridad del Estado para que tomaran conocimiento de que ya se había emitido el decreto correspondiente de la autonomía, y fue así como también el 9 de agosto, y aquí tengo un ejemplar que es histórico, el periódico oficial del 9 de octubre de 1971, donde se establece el decreto número 276 de la H47 legislatura del Estado, se reforma la ley orgánica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que en lo sucesivo se denominará Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Creo que este es un documento pues muy valioso. Muy valioso. Y esos momentos de la autonomía y sobre todo de la negociación interna, maestro Márquez, ¿cómo los vivió usted como secretario general? Si vieras qué armonía existía, es decir, no era posible pensar que la universidad fuera a chocar con el Estado a través del secretario de gobierno, porque simple y sencillamente el secretario de gobierno había sido rector de la universidad y estaba consciente de lo presentado, pero sumamente respetuosos, porque ellos jamás
trataron de imponerle al secretario de gobierno como autoridad de gobierno las condiciones. Los muchachos me pidieron una vez, ¿podemos tratar ese asunto de la universidad aquí con usted ahorita que va a salir? No, ese es un asunto de gobierno. Cuando iba usted a dar clases como maestro. Que si fueran tan amables, lo tratamos ahí en el gobierno. Aquí no, aquí es otra cosa totalmente difícil. Y qué entusiasmo de los muchachos, respetuosos, en reconocer que una cosa era el secretario general de gobierno como maestro, como alguna, y otra cosa era como autoridad gubernamental. Pero de veras, el respeto de los muchachos hacia ellos, y consiguieron tantas cosas que es la intervención de Bravo Aguja para la cosa de la autonomía, la lana que ha sido el problema constante de la universidad, la falta de recursos. Y que es una situación permanente, pero sin embargo creo que quedó muy plasmado en la autonomía, en el concepto de autonomía, que era un concepto mucho más amplio, era una autonomía de decisiones jurídicas, académicas, claro. de gobierno, sobre todo de gobierno, porque yo creo, señor rector, o señores rector y señor rector, creo que la condición no se pierde, ¿no? Entonces puedo decir que señores rectores, creo que el contexto es muy importante. En los 60s y principios de los 70s todavía vivíamos un régimen muy autoritario. Entonces, el concepto de autonomía tenía una validez no solamente de carácter legislativo, sino jurídico, político, social, académico, de libertades que todavía en esa etapa estaban conculcadas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad ideológica, no digamos de la libertad sexual o de la libertad religiosa, porque casi eso era una cosa vedada para discutirse. Entonces, creo que ese contexto, señor rector, señores rectores, es lo que le dio una gran validez a esta lucha por la autonomía, que evidentemente la encabezaron, pues sí debo decirlo, los grupos estudiantiles, la Federación Estudiantil, los líderes de la época, que me gustaría mencionar algunos de ellos porque es válido reconocerlo. La autonomía fue conquistada por un esfuerzo conjunto de autoridades gubernamentales, evidentemente, que tuvieron la vocación democrática, de los estudiantes que presentaron la iniciativa, y estuvimos en un largo proceso de negociación, sentados con el maestro, él no lo platica, pero nos sentamos con él, con el gobernador, con don Jorge L. Tamayo, que era el interlocutor y representante del gobierno federal, y había sus visiones, porque el Estado siempre en aquella época quería preservar, el Estado nacional sobre todo, quería preservar condiciones de control sobre las instituciones. Se atraviesa el 10 de junio, que fue un momento muy complejo también y que estuvo a punto de echar abajo la cuestión de la reforma legislativa. Entonces, sí fueron momentos complicados, que creo que eso es lo importante de contextualizar en qué momento y qué circunstancias se dio, y que ahora, señor rector, ustedes viven también situaciones complejas, en donde yo creo que, y estoy convencido como universitario, que el hecho de la autonomía, el concepto de la autonomía, de ser una universidad autónoma, les da, sobre todo a sus autoridades, como es su caso como rector, la posibilidad y la autoridad moral para poder conducir todos los procesos internos. Yo así lo veo. Claro que sí, maestro. Y me parece muy acertado reflexionar sobre la autonomía dependiendo de las circunstancias, de los contextos que eran totalmente distintos. ¿Sí? Desde la conquista misma de la primera autonomía en la Universidad Nacional, allá en el 29, claro. ¿Sí? De las incursiones también en las luchas por la autonomía de otras universidades estatales, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en fin, trazaron sin duda un escenario que dieron contexto a la gestión de la autonomía en el 71, con sus propias particularidades en el momento histórico que se vivía, pero también dependiendo del contexto que tenía nuestro país y a escala global, porque no podemos considerar que los procesos autonómicos fueron de carácter endógeno, si tenían que ver, digamos, en función de una serie de correlaciones
que ameritaba incluso hasta el rediseño mismo del Estado mexicano en términos de pesos, contrapesos, el reconocimiento de los poderes como espacios, como poderes de decisión independientes, ¿sí? En términos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, que también se han dado en el marco, digamos, de procesos bastante complejos, ¿sí? En donde pues se han dado negociaciones, presiones de carácter social, movimientos sociales, y en ese marco, en esa correlación de fuerzas, está inscrita también la demanda por la autonomía, ¿sí? O sea, no es una situación así muy particular y, como he comentado, ha correspondido también a las circunstancias de cada etapa en la vida histórica de nuestra universidad. Y después del 71 vinieron etapas que son totalmente distintas también en la vida estatal, en la vida nacional, la dinámica también universitaria, los años 70, los años 80, 90, la entrada al nuevo siglo, al nuevo milenio, ¿sí? Este concepto se ha tenido que estar redefiniéndose constantemente en función también de la dinámica propia de nuestra institución, que ha sido una constante, desde luego, la escasez de recursos. Los recursos siempre son bienes escasos, nunca alcanzan. Y bueno, y corresponde más bien hacer una gestión eficiente y transparente de los mismos, pero bueno, también es un proceso que se va desarrollando en el transcurso de, pues ya de 5 décadas, ¿sí? La cuestión económica no deja de ser un factor importante, pero en términos también del diseño del Estado mexicano para el reconocimiento de sus propias autonomías, me parece que tiene su propia justificación de carácter institucional para pues, poder ir transitando hacia un régimen que se aspira cada vez más democrático, con mayor participación de las y los ciudadanos. Y es significativo el reconocimiento de las autonomías universitarias, porque eso implica que hay una distinción de que en las instituciones de educación superior, en las universidades públicas, es donde no solamente se forman generaciones de profesionales, sino se forman generaciones de ciudadanas y de ciudadanos. Y esto es significativo. ¿A qué aspiramos? A una sociedad más democrática, más participativa, como usted bien menciona, maestro Márquez, en donde se lleven hacia adelante los procesos de gestión. Las demandas nunca se agotan, pero también las demandas, y bien planteadas, bien gestionadas en el marco del respeto también al Estado de Derecho y a la pluralidad de expresiones políticas e ideológicas, me parece que la cuestión de las demandas y la gestión de las mismas coadyuva también a la depuración institucional, coadyuva también a que las instituciones sean cada vez más eficientes, más transparentes, más incluyentes, ¿sí? Y en términos de la correlación de fuerzas y las relaciones entre autoridades y los distintos actores, en donde la universidad tiene que dar siempre muestras de ello, el reconocimiento a esa extraordinaria pluralidad política e ideológica que somos. Que, como bien comentaba en su intervención, maestro Márquez, esto ha sido una constante desde el inicio de nuestra casa de estudios, o sea, ahí estado presentes la coexistencia de las distintas posturas ideológicas, ¿sí? De las distintas posturas políticas. ¿Y qué lleva a ello? El reto constante de una autoridad para enfrentarse cómo gobernamos esa extraordinaria pluralidad y diversidad, en donde pensemos que la pluralidad no es un defecto, no es un tema que nos conduzca al conflicto, sino una de las primeras claves de la gobernabilidad que la autonomía misma enseña, porque también la autonomía es pedagógica, ¿sí? La autonomía nos enseña no solamente a las autoridades, sino pues debe ser una constante en la formación también de nuestros nuevos profesionales, los que estudian en las distintas disciplinas.
Esto no debe ser únicamente una característica adscrita a una facultad determinada. Todos los profesionales en las distintas disciplinas debemos también de seguir abrevando de la autonomía para ver cómo nos relacionamos. O sea, no solamente es una característica de una institución, sino que es una característica en la formación crítica de cada uno, cada una de nuestros profesionales. Hasta ahí llega la autonomía, hasta donde está un estudiante, hasta allí está. Sin duda, su definición es muy Sí, precisa claro. y además contextualiza históricamente todo, porque además hay una situación, señores rectores. Nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es la institución fundamental del Estado oaxaqueño, desde todos los puntos de vista, porque es una institución pública, es su máxima casa de estudios, es el alma mater de tantos miles de universitarias y universitarios, es la conceptualización de lo que exactamente usted está definiendo, esa pluralidad, y sobre todo un concepto que yo le escuché a usted en algún momento, hace algún tiempo, es el referente humanístico de lo que debe ser una sociedad. Eso es nuestra universidad. Y qué gusto que podamos conceptualizarlo y platicarlo. Maestro Márquez, ¿qué opina? Que somos muy claros para entender a la universidad. Eso quiere decir que pasamos por la universidad, conocemos su estructura, conocemos su finalidad y cuál es el futuro de lo que tiene que ser la universidad. Seguir siendo como es, pero mejorándola cada vez. Y no solamente es en función de lo económico, sino es en función de lo político, del criterio que vayan sustentando las nuevas generaciones. Porque si es una institución que vive del pasado, nomás del recuerdo, sin mejorar la opinión que se debe tener desde el punto de vista político, mejor que se muera la universidad. La universidad tiene que ser una cosa así, que cambie el mundo en relación a lo que es el futuro del país y el futuro de México. Yo creo que más claridad, ¿no? Que no se encasquille en una doctrina X, sino que vaya continuamente evolucionando. Yo antes, cuando fui rector, pues muy simpático, lo voy a comentar. Yo era simplemente funcionario del gobierno. Y entonces me dicen, figuras en la terna para elegir al rector de la universidad. ¿Cómo? Yo figuro en la terna. Sí, pues, muy bien. Nada más que era yo el último de los 3 apuntados. Y el que encabezaba la terna era el doctor Mario Pérez Ramírez, que aspiraba desde hacía tiempo a ser el rector de la universidad. Llegamos a la sesión del consejo y yo humildemente ahí sentadito, ¿no? Y de repente, pues de todos los votos, y miren que era una terna fuerte, Mario Pérez Ramírez, Miguel Jiménez Garay, y yo, el último de los apuntados, cara. Yo nomás veía y dije yo, pues, pasó la mitad, que ya éramos 100 y tantos en el salón de actos, porque no votaban todos los muchachos como en la actualidad. No, ninguno. Había en la elección de usted ninguno todavía. Un representante de la federación que era el que llevaba la voz de los estudiantes. Pero era uno frente, perdón que lo interrumpa, pero en ese caso era uno frente a toda la asamblea universitaria de maestros. Sí, ¿no? Era el enemigo a vencer, y era el enemigo en contra. No. Entonces, empezaba la votación, fulano de tal, fulano de tal, fulano. Y yo hasta el último, pues yo estaba contento porque ni pensaba yo que iba a ganar. Pero a pesar de la mitad, empezó la votación y Márquez Uribe, y gané la votación para ser rector de la universidad. Así es que figuraba yo en la terna,
pero ni siquiera fui a hablar con los maestros, oye, estoy en la terna, ayúdame para que yo siga a rector de la universidad, jamás. Me acuerdo perfectamente que mi esposa me decía, ¿por qué no hablas con algunos maestros? Porque no es correcto. Si van a votar por mí, tienen que votar por estar en el lugar que me toca. Pero así obligarlos a eso, no. Estuvimos de acuerdo y mire usted, después de ir a la mitad de la votación, gané y fui rector de la universidad. Si es que tiene su mérito, tiene su mérito. Y en este contexto que usted está comentando, fíjese que, perdón que lo diga, pero yo no tenía preciso con quién había usted competido para ser rector de la universidad, porque el siguiente rector sí fue el doctor Mario Pérez Ramírez. Sí. A él es al que le toca la etapa de la autonomía, de cuando se conquista la autonomía. Y aquí estaba yo revisando ahorita el periódico oficial, y precisamente una de las reformas legislativas que se hicieron a la ley orgánica en este contexto fue que ya la terna surgiera del Consejo Universitario. Ya no fuera enviada por el gobernador, porque la terna donde usted iba, donde usted ganó, y además legítimamente, porque esa era la ley, la envió el gobernador. Era una propuesta del gobernador a la Asamblea Universitaria. A partir de la elección del 71, que fue ya a finales del 71, la terna surgió del Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario, ya también como lo establece el decreto, ya era paritario. Igualdad de representantes estudiantiles, igualdad de representantes maestros, ¿no? Esa terna en aquella época la encabezó, la integró, la que surgió del Consejo Universitario. Ya ve que sesionábamos el Consejo en un salón del segundo patio, del patio grande. Ahí se sesionaba el Consejo el día que se eligió el rector, y la asamblea estaba en el Paraninfo esperando que el Consejo Universitario sacara la terna, ¿no? Hubiera un humo blanco del Consejo Universitario. Los tres que salieron como integrantes de la terna fue el maestro José María Yáñez, Rubén Vasconcelos y el maestro Zárate Eloyo, que era director de arquitectura. Me acuerdo mucho porque cuando terminó la sesión de Consejo Universitario, donde se eligió por primera vez en ese consejo la terna que iba a proponerse a la asamblea, estaba el maestro Alfredo Castillo, estaban muchos de los maestros que usted comenta que eran parte del consejo. Hubo un ambiente de emoción indescriptible. Todos se abrazaron o nos abrazamos. Y era la primera terna que surgía de la Universidad Autónoma. Y me acuerdo que todos, digo todos porque integrábamos el consejo, salimos, íbamos maestros con alumnos del brazo, caminamos hacia el patio primario, donde está la estatua, subimos las escaleras, y cuando el rector entró con el documento que llevaba en un sobre para proponer la terna a la presidencia de la asamblea, todos aplaudieron. Qué cosas, ¿no? Ya en ese momento también había una tercera parte de los miembros de la asamblea de representación estudiantil, y también ya había representación de los trabajadores, que también la modificación le dio esa posibilidad a los trabajadores por primera vez, que ahora a veces se aprovechan en estos tiempos, pero bueno, ese es otro tema. Pero ya había una representación de trabajadores, y se votó en secreto, me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿No sabe el piano? Pues ahí junto al piano se puso una urna, ¿no? Para elegir al rector. Sí, y así es como el primer rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue el maestro Rubén Vasconcelos Beltrán. En esa coyuntura, en ese momento se le eligió, fue el primer rector. Pero qué cosas, esta es la historia, ¿no? Claro. Esta transición, ¿no? Para que Gómez Sandoval fuera rector de la universidad, se tuvo que modificar la ley porque pedía 35 años para ser rector y Gómez Sandoval tenía 30. Entonces se modificó la ley para que, y Gómez Sandoval salió rector de la universidad. Los muchachos fueron después. Fue don Federico Ortiz Armengol, 2 periodos. Fue el primer rector de la universidad, 2 periodos.
Luego el segundo rector fue Gómez Sandoval, donde se tuvo que modificar la ley a 30 años para él. El tercer rector fue Alberto Canseco Ruiz y el cuarto rector fui yo. Pero para eso la Escuela de Comercio, como director de Comercio y Administración, era muy curiosa. Tenía que ser el director de la Escuela de Comercio y Administración, yo no sé. Pero entonces mandaban a los más chipocludos como directores de la Escuela de Comercio y Administración. De ahí salió Alberto Canseco Ruiz, era el director de la Escuela de Que Comercio. era abogado, además. Claro. Y luego, era abogado. Luego fui yo como director de la Escuela de Comercio y Administración y también salí como candidato a la rectoría y llegué a ser rector y terminé mi periodo como rector. Y creo que no lo hicimos tan mal, ni en la actualidad lo hagan mal, al contrario. Y ahora es más complicado todo, son menos los recursos, más los alumnos y las carencias van. Así es que tenemos nuestra historia, señor rector. Señor rector. Una historia que seguramente inspira y seguirá inspirando a nuevas generaciones. Por eso lo valioso de este programa, yo lo aprecio, maestro Raúl, de que en esta grabación, en esta transmisión, estudiantes y nuevas generaciones de las distintas escuelas, facultades e institutos puedan escuchar su testimonio. Por ello, porque es muy valioso, o sea, Claro. seguir abrevando de cómo se hizo, cómo se articuló este proceso institucional que es la autonomía, cómo se dio desde el primer momento, desde la primera transición del Instituto de Ciencias y Artes a la universidad, el momento conflictivo del 68, el año del 71, cuando al final se gesta, y lo que usted está compartiendo que me parece sumamente valioso, como hemos coincidido, no solamente como un concepto estático que se quedó allí en los años 70, ¿sí? Sino, lo ha dicho usted con mucha claridad y precisión, maestro Márquez, que es un elemento que debe de inspirar a seguir transformando y mejorando nuestra institución, el quehacer profesional, el trabajo con las y los estudiantes, hasta allá tiene que llegar, ¿sí? Pero bueno, esto cómo se enfrenta también a un panorama de nuevos retos. El México, el Oaxaca que vivimos en estos momentos es totalmente distinto al de los años 70. 50 años después, estamos enfrentando una crisis sanitaria de carácter histórico a escala global, ¿sí? Y esto marca, digamos, el primer reto de las instituciones. ¿Cómo podemos adaptarnos a las nuevas condiciones en términos tecnológicos, en términos económicos, en términos académicos, pedagógicos? ¿Cómo nuestra comunidad académica viva, latente, inspirada en esta historia de autonomía que ha sido bastante alentadora, puede ser también una motivación para seguir transformando a nuestra institución, a seguir capacitando a profesoras, profesores, a abrir nuevas líneas de investigación? El contexto institucional pues resulta favorable y tiene componentes que también alientan, porque en la nueva Ley General de Educación Superior que se aprobó el año pasado y su decreto está publicado desde el mes de abril, da nuevamente un reconocimiento, un respaldo de carácter legal a la autonomía. Y eso implica también una mayor responsabilidad para las instituciones que somos reconocidas como autónomas. Porque además, allí están presentes muchos de esos reclamos de movimientos que buscaban la pluralidad. Porque ahora nuestra nueva ley, en el reconocimiento de su autonomía, identifica también el carácter incluyente de las instituciones, el carácter intercultural, el reconocimiento a la progresividad de derechos humanos,
nada para atrás, todo hacia adelante, ¿sí? Y el carácter amplio del derecho humano a la educación en su máxima acepción, el reconocimiento también a la perspectiva de género como parte de la lucha de los movimientos de mujeres, que esto incluso ha cambiado muchísimo la fisonomía de las instituciones. Hace 50 años seguramente teníamos una minoría de mujeres en la matrícula universitaria. Sí. Sin duda. En el momento actual, 50 años después, cuando estamos conmemorando la autonomía, las mujeres ya son mayoría. ¿Eso qué implica? Que incluso hasta en la composición de la propia matrícula hay mayor participación de mujeres que traen también sus propios reclamos y sus necesidades de participación y decisión. Nos estamos enfrentando a un panorama de nuevos retos de carácter institucional, en donde pues no está permitido quedar con los brazos cruzados a esperar a ver qué ocurre o a ver quién va a tomar decisiones. La autonomía también nos abre ese margen extraordinario para tomar decisiones sobre cómo nos construimos como comunidad universitaria, cómo le damos ruta a nuestro autogobierno, cómo generamos nuestros propios procesos de mejoramiento y saneamiento institucional, que tenemos muchísimos problemas, muchas presiones de gasto, en fin, pero eso no debe ser una limitante ni debe agotar. La universidad ha tenido también en el transcurso de su historia, ¿sí?, muchos problemas que ha sabido sortear. Y yo estoy seguro que pues con este empuje y con el reconocimiento de autonomía en la conciencia de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, tenemos que echarnos hacia adelante y saber que quienes construimos nuestro futuro, quienes estamos trazando nuestro presente y nuestras propias decisiones, somos cada uno de nosotros. Que aquí tendría que resumirse, si pensamos en una gran síntesis del aporte de la autonomía, en cada una de las personas. O sea, no es propio ni es una cualidad de una autoridad o de una institución. Es nuestra propia posibilidad de formarnos como seres humanos autónomos. Ahí queda el planteamiento y creo que es sumamente correcto. Yo agregaría, si me lo permite, en ese concepto que usted está planteando precisamente del dinamismo de la autonomía, que nunca ni en aquel momento ni en este se concibe a la autonomía como la creación de un Estado dentro de otro Estado o fuera de un Estado. Forma parte del Estado la autonomía, la universidad forma parte del Estado y su autonomía tiene un significado mucho mayor, como ya se ha comentado aquí, en donde también el Estado, tanto el Estado local como el Estado nacional, tiene que tener una visión de respeto precisamente a esos preceptos que implican la autonomía, más en las épocas de transición o en las épocas como la actual, donde se enfrentan tantos retos derivados de circunstancias inéditas, como es el tema de la pandemia. Yo les agradezco muchísimo la presencia en este programa. La verdad es que es increíble poder tener y retrotraernos a aquellos momentos que vivimos, maestro, y compartirlos con usted, señor rector. Yo le preguntaría, maestro Márquez, algo que quisiera agregar para los oaxaqueños, las oaxaqueñas, los universitarios. Un hecho histórico, ¿sí? Ni siquiera fue un civil como gobernador el que le dio a la universidad, al instituto, la categoría de universidad. Fue un general. Cierto. Increíble, vaya. ¿Y cuántos egresados del instituto fueron funcionarios del gobierno? Y un general fue el que le dio el carácter de universidad. De universidad. Es un dato interesante de veras, vaya. Increíble, pero cierto. Muy bien. Y después un ex rector le dio la autonomía a la universidad. Maestro, señor rector, pues, gracias antes que nada por su presencia, pero quisiera usted un mensaje final, por favor. Pues reiterarte el agradecimiento de poder compartir, maestro Raúl, porque pues usted participó de manera muy activa en ese momento y
el merecido reconocimiento a la labor que emprendió, ¿no?, Gracias. al frente de la Federación de Estudiantes, y agradecer que hayamos compartido la mesa con el maestro Márquez, que sin duda una institución dentro del Estado en su máxima acepción, como activista estudiantil en el 55, como rector en el 68, como general de gobierno en los 70s, en el 71. Mucho que aprender de ustedes dos, de verdad. Ahí es importante que, que cuando pensamos la autonomía actual, debemos de abrevar de la historia, del testimonio de quienes la forjaron, de quienes la hicieron. ¿Por qué? Pues eso permite nuevos aprendizajes del trabajo que hizo en su momento la Federación y los aportes que dio para la vida universitaria. Pues muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias, señor, gracias, maestro. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura, Diálogos para la Historia. Nos vemos pronto.